¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho y Claro. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es ¿qué se entiende por comercio electrónico? ¿Qué es el comercio electrónico? Desde sus inicios, desde el inicio de la humanidad, los grupos de personas, los grupos humanos han intentado siempre mejorar su entorno. En esa expedición que lleva muchísimos milenios, lleva un tiempo bastante largo, se han logrado avances que han mejorado, por supuesto, las condiciones de vida de las personas. Esos avances que antes se demoraban años en llegar de un lado a otro, hoy en día toman segundos. Esos avances que se lograban en la China, por ejemplo, tardaban varias décadas en llegar a América. Hoy en día todo es diferente. Hoy en día un descubrimiento en cuestión de segundos está a miles de kilómetros de distancia, de manera tal que el avance que ha tenido la humanidad en eso ha sido enorme. Este proceso de descubrir cosas, este proceso de que se haya llegado a nuevos horizontes, ha generado que, por supuesto, el derecho deba reaccionar ante estas nuevas perspectivas y ante estas nuevas situaciones. Por supuesto, y desde hace 40 años, con la aparición comercial de Internet, la tecnología de la información y más recientemente la inteligencia artificial, los logros de los avances tecnológicos se han hecho muy vertiginosamente accesibles a todo el mundo. Entonces, aquí lo que estamos es enfrentándonos a un grandísimo reto, porque por primera vez en la historia de la humanidad, si bien los avances tecnológicos han sido de un enorme beneficio para toda la humanidad, nos enfrentamos a un dilema ético y además legal sin precedentes. Y es el siguiente: ¿está la tecnología al servicio de la humanidad? ¿O por el contrario estamos entrando en un sistema en el cual está la humanidad al servicio de la tecnología? Y esto no es una discusión menor, esta es una discusión con unos alcances enormes. Hoy en día ustedes ven cómo la inteligencia artificial, cómo todos los estudios estadísticos, cómo los metadatos que recopilan las corporaciones han empezado a generar una serie de modelos predictivos respecto de muchas cosas. Cómo se va a comportar el mercado de valores, cómo van a comprar los consumidores determinados productos, en qué segmentos de la población tiene un producto más cabida que en otro, en qué horas del día las personas pueden o no acceder para comprar, para pedir servicios, para requerir ciertas cosas. De manera que hoy en día este tema de los modelos predictivos nos está enfrentando a un desafío legal y a un desafío ético muy importante del cual debemos salir adelante. Entonces, este intercambio de información, el intercambio de bienes, de servicios, que antes, como les comenté, se llevaban a cabo de forma presencial, ¿a qué ha ido migrando? Ha ido cediendo terreno frente a las nuevas situaciones en las cuales personas que se encontraban a miles de kilómetros de distancia pueden celebrar en cuestión de segundos contratos multimillonarios o simplemente mantenerse en contacto, como ocurre a veces, como pasa muchas veces entre amigos o entre personas que se quieren, entre personas que se extrañan, entre personas que de alguna manera han intentado mantener contacto. De manera que en ese contexto es que surge la expresión del comercio electrónico. Expresión que no se circunscribe únicamente a el intercambio de bienes y servicios sobre plataformas digitales. El término comercio electrónico es un término muchísimo más amplio que alude a cualquier intercambio o transacción de bienes o servicios, pero también de información, sin importar si la naturaleza de ese intercambio de información es de naturaleza comercial o no comercial, que se desarrolla sobre redes de comunicaciones. En ese contexto y por eso, en este podcast, nos vamos a referir a comercio electrónico sobre el concepto que realmente tiene, que es este en sentido amplio, a cualquier transacción electrónica de datos.
prescindiendo de su naturaleza comercial o no comercial, cuyo objeto sea el intercambio de información basada en redes de comunicaciones, la principal de las cuales, por supuesto, es Internet. Bien, entonces en ese contexto vamos a referirnos al comercio electrónico, que como ya se los expliqué, es cualquier intercambio de información sobre bases de datos y sobre plataformas de intercambio de información como Internet. El comercio electrónico es de carácter mundial, es de carácter supranacional por su propia naturaleza y abarca una amplísima gama de actividades, algunas muy conocidas y otras nuevas. Por la revolución que ha implicado Internet en los últimos años, se ha expandido aceleradamente y experimenta unos cambios que cada vez son más rápidos y más fuertes. Las transacciones que se llevan a cabo por medios electrónicos, sean comerciales o no, se caracterizan por velocidad, por sencillez, por bajos costos, desplazando incluso la presencia de intermediarios, acercando a las partes de uno y otro lado para dar paso a otras personas que son los intermediarios virtuales. Bajo esa denominación de comercio electrónico se incluye dos tipos: el comercio electrónico directo y el comercio electrónico indirecto. El comercio electrónico es directo cuando la operación realizada es íntegramente a través de plataformas de comunicación como Internet. Es decir, cuando la solicitud de servicio, los bienes y el pago, así como su remisión, es efectuada en línea. Ejemplo de comercio electrónico directo: cuando usted compra una licencia de software. Todo, absolutamente todo, se realiza a través de plataformas de comunicación como Internet. Desde el momento en que usted compra la licencia y hace clic, hasta el momento en que se la despachan y le envían un enlace por correo electrónico, y luego cuando usted la instala en su computador. Esto es comercio electrónico puro y duro. Todo se realiza online. Por otra parte, existe otro tipo de comercio electrónico, que es el comercio electrónico indirecto, que es el que se presenta cuando la oferta del servicio y su aceptación se realiza en Internet, pero la ejecución se realiza de manera física. ¿Cómo es esto, por ejemplo? Cuando usted compra algo por Internet, usted compra un bien por Internet, usted pone la orden por Internet, paga por medios digitales por Internet, la persona que le despacha recibe su orden, recibe su pago, despacha, pero finalmente a su casa, a su oficina, a donde sea, llega lo que usted pidió. En este caso estamos hablando de un comercio electrónico indirecto. ¿Cuál es el origen de la regulación legal del comercio electrónico? Esta nueva forma de contacto entre personas hizo que las normas legales tuvieran que adaptarse a esta nueva realidad, ya que las existentes hasta mediados de los 90, cuando todo esto apareció, pues no eran del todo aplicables. Por esa razón, por allá desde 1985, la CNUDMI o la UNCITRAL son las siglas en inglés, la CNUDMI son las siglas en castellano, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, empezó a trabajar en un modelo de ley de comercio electrónico. Ya desde esa época se estaba previendo lo que iba a pasar y la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional empezó a trabajar muy arduamente y con mucha intensidad respecto de una ley modelo que pudiese ser adoptada por todos los países en cuanto a la forma de manejar el comercio electrónico, porque se avisoraba ya desde entonces que esto iba a ser un movimiento supranacional y que se iba a necesitar una regulación más o menos homogénea que pudiera ser aplicable en todos los países. ¿Qué pasó allí? Cuando se inicia todo este tema, en esa ley modelo se adoptaron una serie de principios que permitieron a las legislaciones de todos los estados irse ajustando a los requerimientos propios del comercio electrónico, aludiendo a una serie de principios. Dentro de esos principios que orientan el comercio electrónico por su relevancia, debemos analizar tres. Con que ustedes me entiendan estos tres principios van a tener ya una orientación clara respecto del comercio electrónico y de la forma en que se aplica. Esos tres principios son los siguientes. El primero es el de la equivalencia funcional. El segundo es el de la inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos. Y el tercero es el de la neutralidad tecnológica. A continuación vamos a explicar cada uno de ellos. El primero de ellos es la equivalencia funcional de los actos electrónicos. Ustedes se preguntarán, hombre, ¿qué es la equivalencia funcional de los actos electrónicos? Estos señores se pusieron a pensar cómo hacemos para que un contrato que se hace
por medios electrónicos valga lo mismo que uno que se firma entre partes presencialmente. Entonces surge este principio que orienta el reconocimiento de los actos realizados en el comercio electrónico. Y la idea es muy sencilla. Los actos electrónicos poseen equivalencia funcional con los actos que se hagan por escrito o de manera autógrafa. Ese principio de equivalencia funcional se formula básicamente así. La función jurídica que en toda su extensión cumple la instrumentación escrita y autógrafa, o sea, la firma, o eventualmente una expresión oral, respecto de cualquier acto jurídico, la cumple igualmente una instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos, con independencia del contenido, de la dimensión, del alcance y de la finalidad del acto. Lo anterior, ¿qué significa? Que los mensajes de datos electrónicos, por ejemplo, entendido como tal, un mensaje de datos electrónico, el que usted realiza a través de un mensaje de correo electrónico o a través de un servicio de mensajería como WhatsApp o a través de un mensaje de texto, tiene las mismas implicaciones legales que si usted estuviera firmando un contrato por escrito. Tiene la misma validez desde el punto de vista jurídico que si usted estuviera firmando presencialmente un documento o realizando una afirmación respecto de algo o de alguien. Bien, esto se reconoció en esa ley modelo de la NUDMI o de la UNCITRAL en su artículo 5. Por allá en ese artículo lo que dice es que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por el solo hecho de que esté en forma de mensajes de datos. Por esa razón, vuelvo y les insisto, los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp, cualquier manifestación de voluntad que se instrumente al hacer clic, tiene los mismos efectos legales que si estuviera usted firmando un contrato, realizando un documento o haciendo una afirmación de viva voz. Y esto es muy importante porque muchas veces la gente se oculta bajo falsos nombres en internet creyendo que por eso no les va a pasar nada. Y resulta que si se logra demostrar que esos mensajes provienen de usted, las afirmaciones que usted realice, injuriosas, calumniosas, de descrédito hacia una persona, pueden tener efectos en su contra por este criterio de equivalencia funcional. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué ha venido pasando? Ya hoy en día esto está casi que homogéneo a nivel mundial. Las legislaciones de los estados han venido adoptando los criterios que la NUDMI les refirió. La adopción de este principio de equivalencia funcional por ley resulta esencial para darle seguridad al comercio electrónico en sentido amplio, ya que de no haber sido adoptado, electronificar cada uno de los actos jurídicos hubiera resultado muy complejo y lo que se hizo fue básicamente buscar una solución mucho más sencilla a través de un criterio de equivalencia funcional, dándole y equiparando las manifestaciones de voluntad a los actos que se realicen electrónicamente. Esa ley de comercio electrónico somete tres grandes aspectos del comercio electrónico al principio de equivalencia funcional. En primero, el escrito o documento escrito. En segundo lugar, la firma. Y en tercer lugar, la presentación de un documento original. Porque claro, empezaron estas personas a cuestionarse, oiga, venga, ¿cómo hacemos para que todas estas manifestaciones de voluntad puedan instrumentalizarse y volverse físicas? Entonces, en ese momento, pues la solución fue esa, darle la equivalencia y decir cualquier cosa que se realice electrónicamente tiene efectos y puede esa manifestación electrónica volverse un documento físico, puede reproducirse físicamente. Este principio de equivalencia funcional tiene algunas excepciones. No es aplicable en todos los casos. Solamente es aplicable a los actos o manifestaciones de voluntad privadas, excluyendo los documentos solemnes. Por ejemplo, si usted necesita firmar una escritura pública para transferir un inmueble, porque en el país donde usted viva se requiere, pues hombre, todavía no hemos llegado hasta el nivel de suscribir electrónicamente escrituras públicas. No hemos llegado hasta allá. Ahora existe la posibilidad de que usted electrónicamente otorgue poderes ante notario. Eso existe. Ya algunas notarías en este país lo permiten, pero no es la regla general. Todavía eso tiene algunas complicaciones. Entonces, en ciertos casos,
como las escrituras públicas, ya no se puede dar aplicación al principio de equivalencia funcional y, por supuesto, también según los criterios de cada estado, si ese estado dispone en contrario y dice en este tipo de actos no vale el principio de equivalencia funcional, pues sencillamente habrá que estarse a lo que diga la legislación de cada estado. De la misma manera, hay otra excepción en la cual los estados, en ejercicio de su poder soberano, imponen que ciertos actos sean realizados presencialmente, excluyendo la equivalencia funcional. Desde el punto de vista jurídico, la instrumentación de que todo aquello que se pueda realizar por un medio físico pueda ser realizado también por medios electrónicos con el mismo valor jurídico y con el mismo valor de prueba que los actos realizados presencialmente, tiene unas consecuencias desde el punto de vista práctico que son enormes. Los efectos jurídicos de los actos que sean realizados por medios electrónicos, sean lícitos o no sean lícitos, se homologan a los realizados físicamente, pudiendo sustituirlos para todos los efectos legales. Y por eso les decía yo a ustedes que una manifestación de voluntad o una manifestación o una expresión realizada en una red social, por ejemplo, tiene los mismos efectos que si hubiese sido realizada de viva voz por parte de su emisor, sin que ese emisor pueda desconocer su autoría si existe forma de probar que el emisor de esa afirmación es determinada persona. Por esa razón es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esas afirmaciones que realiza mucha gente en redes sociales declarando falsamente en contra de alguien, o esos chistes malos, o ese tipo de afirmaciones injuriosas para muchas personas, pueden llegar a tener efectos. Y no pueden escudarse simplemente en el hecho de que yo tengo un nickname y entonces con eso no me va a pasar nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si una persona, como les estoy diciendo, calumnia a otra a través de medios, la estafa o de cualquier manera la vulnera en virtud de la aplicación de este principio de equivalencia funcional, es como si ese acto hubiese sido realizado físicamente por esa persona. He sido reiterativo en esto y les insisto, como puede evidenciarse, la equivalencia funcional es la piedra angular de absolutamente todo el comercio electrónico y debe ser muy tenida en cuenta, porque gracias a ella es que cualquier manifestación de voluntad es como si hubiera sido realizada presencialmente. El segundo principio es el principio de inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos privados. ¿Qué pretende este principio? ¿Qué se busca con este principio? Que todas aquellas reglas dirigidas a la regulación del régimen de obligaciones y contratos en cada país no se van a alterar ni se van a modificar por el hecho de que se esté realizando una transacción en comercio electrónico. Bien, cuando las transacciones comerciales son realizadas utilizando formatos electrónicos, no se modifica el régimen jurídico de los estados. En tercer lugar, está el principio de neutralidad tecnológica. ¿Qué es eso de neutralidad tecnológica? Este principio se enunció en la guía para la incorporación del derecho interno de la ley modelo de la NUDMI sobre comercio electrónico y dice que básicamente lo siguiente: en principio no se excluye ninguna técnica de comunicación del ámbito de la ley modelo. Debe acogerse a su régimen cualquier innovación técnica en este campo. Por esta razón, lo que significa es que en cualquier caso en que se presente un avance respecto de la existencia de plataformas tecnológicas, se debe dar aplicación a la ley de comercio electrónico. Hace algunos años era impensado que los mensajes se enviaran más allá de un correo electrónico. Ya eso era un avance enorme. Antes de eso había que enviar las cosas por telefax. Entonces, claro, uno mandaba un telefax y el otro recibía y te contestaba, o por telex, que era básicamente una forma muy sencilla de mandarse telegramas. Eso era un telex. Ahora, después del correo electrónico, durante muchos años fue impensado que existieran otras plataformas de comunicación, pero después vino el servicio de mensajería instantáneo. Vino primero BlackBerry con su famoso PIN del BlackBerry y ahora tenemos otros servicios de mensajería como WhatsApp que ya nos permiten una comunicación mucho más fluida y casi que inmediata. De manera tal que ese principio al que estamos aludiendo se refiere exactamente a eso, que cada vez que se presenten avances nuevos en materia tecnológica
A esos avances en materia tecnológica se les debe aplicar el principio de equivalencia funcional y además la ley de comercio electrónico. Estos tres principios fundamentales son los que regulan el comercio electrónico en cualquier país. Por esa razón, su alcance es global y debe ser tenido en cuenta siempre en el entorno digital por los usuarios de nuevas tecnologías. Siempre, siempre, no lo olviden, esto es universal. Mi nombre es Carlos Alfonso López, socio de López y Arroyo Estudio, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.